porque vamos a estar conversando con un invitado muy especial, con un amigo de la casa, con alguien que quiero, respeto y admiro mucho, que es el señor Diego en la lucha, que ya lo tenemos con nosotros. Bienvenido, Diego, gracias por estar. Hola Daniel, ¿cómo estás? Y la verdad te agradezco nuevamente estar en tu programa, la verdad un lujo, un placer. Y bueno, acá aportando un grano de arena junto a vos para la patria grande, ¿no? Que está muy, pero muy convulsionada en este momento. A ver, para mí también es un placer y lo que lamentablemente no nos causa ninguna satisfacción es tener que juntarnos a conversar sobre esto. Y te quiero agradecer porque hoy estuviste fuerte en las redes sociales poniendo a disposición tu canal de Telegram, que ya les avisamos a los amigos que están del otro lado, que ahí lo pueden encontrar. Abajo de Diego van a encontrar Diego en la lucha, @Diego en la lucha, así lo encuentran en Telegram, porque has puesto tu cuenta de tu canal de Telegram al servicio de difundir estas imágenes que están llegando desde Colombia, que claramente, si las mostráramos acá en este video, nos sacan del aire en 5 minutos, que en Twitter suelen bloquearlos, que en Facebook directamente ni se pueden publicar. Bueno, todo ese material tan importante, que, a ver, es asqueroso, aberrante, infame, pero que es tan importante poder visibilizarlo para entender lo que está ocurriendo en Colombia, lo que les están haciendo a los colombianos. Todo eso lo pueden encontrar en tu canal de Telegram, @Diego en la lucha. Contame un poco, Diego, ¿qué son estas imágenes que están llegando? Bueno, mira, la verdad que las imágenes que están llegando, lamento decir, obviamente para aquel o aquella que no esté informada sobre lo que es realmente Colombia, es algo que sucede hace décadas en Colombia, que es lo grave, ¿sí? A mí no me sorprenden, lamentablemente, ¿no? Perder la capacidad de sorpresa sobre lo que sucede en Colombia en este momento es entender realmente lo que sucede ahí. Sucede que este país está literalmente tomado por el narcotráfico hace décadas, con una relación cipayesca, ¿no? De esta oligarquía también colombiana con los Estados Unidos, con bases militares allí, etc. Y las fuerzas del orden en Colombia, en realidad son los paramilitares, esta gente, estas fuerzas que prestan servicio no oficial, digamos, ¿no? Para el Estado colombiano y que realizan todo tipo de masacres espeluznantes, macabras, siniestras, no sé qué adjetivo ponerle, y que en este momento lo están haciendo en Colombia. Hay un montón de personas desaparecidas en Colombia. Hay cadáveres que están apareciendo en los ríos, que son encontrados. Es cierto que se filtran imágenes de meses anteriores o de años anteriores, pero que no dejan de ser de Colombia, que eso es lo que hay que entender. A ver, yo sé que ahora está en medio de un estallido social, pero justamente porque el pueblo no es que se cansó solamente porque le iban a subir los impuestos, es porque se cansó de no solo la desigualdad también, sino de una violencia extrema, de un nivel tan atroz que recién ahora la gente me está creyendo. Yo estas cosas las vengo contando hace muchos años de lo que sucede en Colombia. Es como que te dicen, sí, bueno, está bien, qué grave. No, ahora lo están viendo, ¿sí? Eso es lo que entiende. La gente se despierta cuando lo ve con sus propios ojos y ahora lo están viendo. Eso es lo que está sucediendo. No, es importante esto, ¿no? Porque, a ver, a nadie le gusta estar ocupando su tiempo en compartir imágenes de ese tenor. Y no solamente es lo que uno comparte, sino lo que elige no compartir, porque ya llega un momento que es fuerte, ¿no? Me imagino, y me imagino que te debe pasar, cuando a la hora de buscar información para poder compartirla, llega un momento que te terminás saturando de tanta atrocidad toda junta. Y me parece importante esto que remarcás. A ver, estamos en la época digital. Cuando ocurren marchas, manifestaciones, represiones, tenemos la posibilidad de al instante recibir material para contar qué es lo que está ocurriendo. Ahora, la cantidad inmensa de material hace también al mismo tiempo muy difícil conocer el origen con la fecha, con la hora, con el momento, con el lugar. Entonces digo, algunos, y sobre todo los más corporativos, dirán, bueno, yo hasta no tener ultra recontra chequeado, digo, si nosotros nos vamos a tomar 3 días para saber de qué fecha fue la imagen o cuándo fue, vamos a terminar no compartiendo nada y probablemente cuando lo demos a conocer ya la represión ya pasó, la masacre ya ocurrió y ya no se logró hacer nada. Por eso, por un lado, son tan importantes estas transmisiones en vivo que están haciendo raperos, DJs, deportistas. Viste que cualquier colombiano de bien dice, tengo que mostrar cómo nos están matando y empiezan a grabar en vivo, que es una buena forma de conocer la fuente.
Ahora, vamos a hablar de lo que es indudable y le explicamos a la gente que se va sumando, porque están llegando imágenes desde Colombia de cadáveres en los ríos, muchos de ellos mutilados, con que le falta algún miembro o sin cabeza. Me cuesta ponerle palabras, pero esas son las imágenes que llegan, o de mínima fusilados, gente con orificios de disparos, etc. Algunos de estos cuerpos encontrados aparentemente vienen de un proceso de descomposición de meses. Recordemos que Colombia es un país ultra violento, un país, como decía Diego, tomado por el narcotráfico, pero también aparecen cuerpos y cadáveres que parecen haber sido arrojados al mar o al río hace poquitos días. Y estamos en un contexto donde hay más de 500 desaparecidos en Colombia. Entonces, vamos a ponernos un poquito en sintonía. La gente está en el marco de un paro nacional de muchos días, sale a marchar, son reprimidas constantemente, muchas de ellas son detenidas, hay familias desesperadas buscando a sus hijos y de pronto empiezan a aparecer cuerpos en el río. Total. Algunos de ellos profanados. Entonces digo, obviamente que vamos a trabajar y hay un montón de gente trabajando en chequear caso por caso, foto por foto, video por video. Ahora, la alarma y el terror que despierta esto es innegable y no hay peor crimen que no contarlo, que esconderlo, me parece. Sí, sí, totalmente. Y además, bueno, acá lo bueno que en estos medios alternativos podemos realmente decir lo que pensamos, siempre con cierto límite, por supuesto, pero a ver, los medios corporativos a nivel mundial, sabemos que son los medios que están alineados con el poder real y sabemos que nunca nos cuentan y nunca nos contaron lo que pasaba y lo que pasa en este país. Entonces es hora que nosotros lo hagamos. Como vos decís, es difícil compartir este tipo de cosas porque en Telegram mismo los chats que se van formando comparten ahora mismo que compartí el link de tu programa, de esta transmisión en vivo, están comentando gente y mandando videos, hora a hora, minuto a minuto. De hecho, mirá, les voy a mostrar. Esto no sé si se puede ver. Esta es mi página de Facebook, Diego en la Lucha. Bueno, ¿ven el chat? Observen esto, todos estos, y sigue, son mensajes que me mandan todo el tiempo denunciando, mostrando imágenes, sigue, te puedo asegurar que esto sigue y puedo estar así un buen rato, un buen rato. Todo esto, ¿ven? Todo esto son gente de Colombia que no para de denunciar cualquier cosa, es impresionante esto. Y están denunciando la censura permanente que tienen en sus redes sociales, que claro, vos me dirás, bueno, pero están denunciando por la red social, sí, pero no lo pueden publicar en los muros de ellos. A veces les anda, a veces no, y te mandan en la mensajería links, videos, por Instagram también. La verdad que es un horror, pero bueno, lamentablemente, como te decía, esto es Colombia justamente. Esto es Colombia, y claro, es tal el horror que ya no lo pueden ocultar. Pero tenía que pasar esto para que la gente empiece a prestar atención, que tanto que han hablado de Venezuela, esto no es ni siquiera el 0,001% de la violencia que alguna vez pudo haber sucedido en Caracas, y por los mismos paramilitares infiltrados en las manifestaciones. Esta misma gente que está matando colombianos es la gente que le pagaban para ir a Caracas a tratar de hacer lo mismo, que por suerte se pudo controlar. Entonces, esto es lo que está pasando y es hora, como tío, de despertar, que es el deber de estos medios alternativos, tratar de que la gente tenga conciencia de lo que realmente está pasando. Y te cuento ahora, te lo hago corto, una colombiana que yo algunos mensajes no los puedo ver porque la verdad es impresionante. Justo hablé, si no me equivoco, psicóloga, Ana, que estaba en Cali, ni más ni menos, que en Cali la cosa está que arde. Está desesperada, me empezamos a hablar y me mandaba mensajes de audio llorando, diciendo, esto es terrible, nos están matando en la calle, toda la noche se escuchan tiros. Ahora, el otro día hablé de vuelta con ella y estaba saliendo a manifestarse, había tenido el valor porque no estaba saliendo, porque estaba aterrada. Me decía que, bueno, que a ella le mandaban plata a familiares del exterior, que por eso podía arreglársela y estaba tratando de ayudar a vecinos que no tenían nada para comer porque está todo paralizado, la gente no sale a la calle, claro, y además de la pandemia, que no estamos hablando de un contexto terrible como es la pandemia, hay hambre y asesinatos por parte del Estado. O sea, es un caos terrible. A ver, tiraste algunas definiciones que tienen que ver con
con el parangón con Venezuela, que en un ratito las quiero rescatar porque son dilapidarias, pero quiero que quede bien claro esto que estamos comunicando y le avisamos a los amigos que se van sumando. Estamos atravesando una jornada de casi 20 días de paro nacional en Colombia, muchas manifestaciones, mucha violencia, mucha represión, muchos asesinatos, mucha gente detenida que se desconoce su paradero y que su familia la está buscando desesperadamente, y en este contexto empiezan a aparecer cadáveres, muchos de ellos profanados, en ríos. Entonces, estas son las imágenes que están llegando de Colombia. Ahí Diego ha puesto su canal de Telegram, @Diego en la lucha, a disposición para compartir todo este material tremendo que llega de Colombia, pero que es absolutamente necesario que lo pongamos arriba de la mesa y que el mundo se entere de la barbaridad que están llevando adelante. Ahora, eso a nivel coyuntural, eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, Colombia es un país súper violento hace mucho tiempo, dominado por los narcotraficantes hace mucho tiempo. El Estado colombiano se ha transformado por la consecución de gobierno narcotraficante en un Estado narco, con 7 bases militares norteamericanas, bueno, hay un montón de condimentos y podría seguir. Entonces, los asesinatos no son una cosa nueva. Ahora se vuelven masivos, pero vienen asesinando dirigentes, políticos, líderes de derechos humanos y exguerrilleros prácticamente todos los días. Cuerpos que aparecen en Colombia en situaciones desopilantes es algo que es moneda corriente. En este contexto se agrava porque cuando nos están faltando chicos, cuando hay 500 jóvenes, adolescentes desaparecidos, que empiecen a aparecer cuerpos, le tiñe esta situación de un contexto mucho más macabro del que veníamos hablando. Ahora, la gente en la calle, y vos me dirás, Diego, qué es lo que te comentan. Yo entiendo que esto se termina o con el pueblo derrotado, porque, a ver, claramente, Duque está jugando al desgaste, a decir, bueno, la gente está en la calle, pero en un momento se va a cansar, en un momento va a ganar el miedo, en un momento va a ganar la desesperanza, y en algún momento los seres humanos de bien del mundo se van a cansar de todo el día hablar de Colombia, los van a dejar solos y se va a terminar desinflando esto. Ese es un escenario. El otro escenario, que es, a mi juicio, por el que están luchando, es decir, se terminó la dictadura de Duque. No tiene nada que ver con un sistema democrático, un tipo que ajusta, que reprime, que es un narco, y encima se la pasa 20 días matando adolescentes. Esto ya no tiene nada que ver con la democracia. Duque tiene que renunciar. Sí. ¿Coincidís que el final de esto es quién aguanta más? Y sí, viste, es imposible no traspolar esto a lo que sucedió en Chile. Si bien yo siempre digo lo mismo, esto es mucho peor que lo que sucedió en Chile. Imagínate cómo es, que con lo que Chile fue terrible y el pueblo logró esa puja política. Por suerte las últimas elecciones en Chile uno las festeja porque la verdad que fueron contundentes. Esto es mucho más grave, estamos hablando de un estado paramilitar, es algo terrible, si bien, bueno, Chile también sabemos lo que han hecho los carabineros, una especie también de dictadura camuflada con la estructura pinochetista, pero esto es el narcotráfico gobernando un país. Entonces estamos hablando de algo mucho más fuerte en ese sentido. Mirá, yo creo que por un lado digo, bueno, creo que Estados Unidos no va a poder seguir apoyando esto, ya es muy alevoso, quizá pueda llegar a perder poder político Duque esto y ya le cueste la cabeza a Duque, pero que está atrás de esto es Uribe también, ¿no? Que hay que hablar del verdadero poder real entre Uribe y otros de la oligarquía colombiana que andan dando vuelta, y el poder real es ese. Entonces, si Duque caería, hay que ver, porque tendría que haber elecciones, y yo creo que el pueblo va a ser contundente en las urnas también. ¿Y qué pasa en un estado manejado por el narco? Que el pueblo gane, y ponele que gane Petro, por tirarte un nombre, Petro, ¿no? ¿Hasta dónde puede gobernar alguien teniendo todo ese poder tan siniestro atrás, ¿no es cierto? O sea que el pueblo creo que no le queda otra de seguir organizándose y no parar con esto, porque si no, si dar marcha atrás, lo que va a suceder es lo que pasó con los firmantes de la paz, que acá tengo unos datos, hasta ahora van 265 asesinados firmantes de la paz en Colombia. O sea, se calma todo, firman la paz y uno a uno van yendo a sus casas a asesinarlos. Tan como el Lejano Oeste, ¿no? Una película del Lejano Oeste. Entonces,
¿Qué pasaría ahora si el pueblo de Colombia dice, me cansé, volvamos? Están todos identificados los que están en las calles, evidentemente. Si esto sigue igual y con el mismo tipo de poder real, sabemos lo que va a pasar y va a ser grave. Entonces, es una coyuntura muy compleja. Y si no me equivoco, Chávez dijo en su momento, Hugo Chávez, acá el gran batacazo va a ser Colombia. Cuando se despierte Colombia, te la regalo, ¿no? La colonia norteamericana por excelencia acá en Sudamérica. A ver, yo creo que por esto que vos planteás es un dato muy positivo y muy optimista la experiencia que está atravesando México en este momento, que México también era un país del que solamente se hablaba para hablar de algún narcotraficante famoso o porque salía una serie de narcos, y muchos decían qué nivel o qué margen de maniobra va a tener Andrés Manuel en un país como México, y la verdad que 2 años después está demostrando de que se puede, incluso luchando con una mafia peligrosísima, con la cercanía y la proximidad con los Estados Unidos. Yo en ese sentido soy optimista. Ahora, me gustaría preguntarte esto porque lo veo viendo bastante. Gente que dice, en Colombia tenemos que armarnos, los colombianos tienen que armarse para defenderse, y yo digo, ojo, porque la última elección Duque la ganó así, con todo el apoyo que tuvo, así. En este momento, después del gobierno desastroso que está haciendo, de la hazaña que tiene contra el pueblo colombiano, sabemos que está destrozado en términos políticos, Iván Duque. Entonces, si el resultado de la próxima elección, sin fraude mediante, es obvio que se termina el uribismo en las urnas, ¿no será que están buscando justamente introducir a Colombia en una guerra civil que trunque el calendario electoral para poder perpetrarse de una forma que ya las urnas no le sirven más? Porque esto hay que decirlo muy claro. Álvaro Uribe no puede ganar nunca más una elección. E Iván Duque tampoco. Incluso aquellas personas que sienten alguna cierta simpatía con la derecha, muchos, ante el horror de lo que están viendo, dicen, che, pará. Una cosa es odiar a los comunistas y otra cosa es que estén matando y disparándole a mansalva a chicos, chicas, mujeres, hombres, niños. Vos viste las imágenes de los nenes de 8 años, 10 años, gaseados, llorando, algunos que le dispararon, una barbaridad. Sí, sí, bueno, esta chica Ana que te comentaba que había hablado conmigo por Messenger, por audio, me decía que ella era uribista. Fíjate vos, dijo no y me decía llorando, no te imaginás cómo me arrepiento. Yo no sabía esto, no estaba viendo la realidad. Y lamentablemente, que es realmente lamentable, cómo los pueblos terminan viendo la realidad, o sea, generando conciencia a partir de eventos tan traumáticos, ¿no? Qué lamentable sea que la historia humana sea así también, ¿no? A partir de eventos traumáticos se genera conciencia. Es algo que, bueno, lamentablemente es así. Pero sí, es muy bueno lo que planteas vos. ¿Qué va a pasar si Duque quiere una especie de guerra civil, perpetuarse en dictadura? Ahora, yo veo ahí el tema de Estados Unidos. Esta gente necesita el apoyo norteamericano para estar donde está. Viste que ahora Bukele allá en Salvador, que también tambalea. O sea, yo no sé, te juro que arriesgarme a arriesgarme a una coyuntura futura me es tan difícil porque esto recién empieza. Vamos a ser sinceros, en Chile ¿cuánto duró? Meses. Y en Colombia unos pocos días pareciera que ya va un año, porque es tan atroz lo que está pasando. Y sería lamentable, yo no, es como que no quiero decirle al pueblo colombiano, muchachos, aguanten un año así, porque es lamentable, ¿no? Imagínate estar en esa situación, estar hablando en tu casa y que venga un tipo a tirotearte la casa, a pegarte un tiro, a secuestrarte, a cortarte la cabeza o barbaridad de ese tipo. Y está sucediendo eso en Colombia. Pero yo creo que los procesos son largos y este tipo de batacazo en Colombia puede llegar a durar mucho tiempo, si es. Diego, me encanta esto que decís de los procesos largos, porque algo sin dudas ha cambiado. ¿Vos te acordás de lo que fue el Caracazo y de lo que fue el Argentinazo, que en estos días estamos cumpliendo incluso aniversario de la rebeldía en el año 2001 contra el modelo neoliberal de Carlos Menem con el Eterno Caballo y de la Rúa con el Eterno Caballo, que juntos completaron una etapa que fue nefasta? Ahora, vos te acordás que el pueblo salió a las calles, había jornadas, 3, 4, 5 jornadas de represión absoluta, muerte, sangre, pero el régimen caía. De la Rúa se fue en helicóptero, los venezolanos hicieron lo suyo y parieron una nueva etapa. Y a mí me da la sensación de que aprendieron y dijeron,
no nos tenemos que caer por nada. Matemos a los que haya que matar, pero no soltemos las riendas porque después del estallido social viene un gobierno con la fuerza del pueblo. En algunos casos, un gobierno genuino, como en el caso de Néstor o de Chávez, y en otros casos, por lo menos, un gobierno que tiene que sí o sí ceder, porque hay un pueblo que no está dispuesto a que le sigan robando. Y yo creo que han aprendido de esto y la máxima es, Duque, vos te atornillás ahí, no te vas bajo ningún punto de vista. Matá a los que tengan que matar. Y- pero digamos, ¿qué proceso es infinito en este sentido, no? Si vemos el mismo imperialismo a nivel mundial que gracias a este tipo de poder y resistencia que existe, esta especie de acción y reacción natural de las cosas, que ante todo poder siempre hay una resistencia. La verdad es que ningún imperio se perpetúa tanto tiempo y yo creo que ninguna dictadura también, y menos si vemos a un Venezuela al lado con el chavismo fortalecido, si vemos a un Lula el año que viene quizá presidente, si vemos a Alberto Fernández consolidándose más, si vemos a Perú con Castillo, López Obrador que sigue firme en México, Estados Unidos que ya no sabe para dónde disparar porque está China y Rusia que realmente son imparables, Irán en medio. O sea, el contexto geopolítico creo que sería muy desfavorable a una dictadura que matemos a todo lo que haya que matar y vamos a seguir en el poder. No lo veo, yo no lo veo favorable en ese sentido, a una dictadura colombiana como la vieja ultranza, esta de los 70, bueno, estamos 10 años en el poder, no lo veo difícil, pero obviamente el pueblo colombiano depende de la fuerza que haga en la calle, ¿no? Porque obviamente tiene que ver con eso, porque si se van todos a la casa, las cuestiones van a seguir como siguen normalmente. A ver, otra cosa importante que, así mientras vos vas hablando, yo te escucho y se me vienen un montón de cosas a la cabeza. Y mientras te escucho también, acá tenemos un chat de un montón de gente opinando. Le mandamos un abrazo enorme a todos los hermanos y hermanas de Latinoamérica. Y también de pronto aparece un montón de gente como los apologistas de Uribe. A mí me pasaron muchas cosas graciosas. Por ejemplo, desde que estamos constantemente compartiendo imágenes que nos llegan desde Colombia, aparecen perfiles de Twitter que tienen 4 horas de creados, no tienen foto de perfil, no tienen nada, un esqueleto vacío, y empiezan, no, porque son manifestaciones violentas, son delincuentes, el gobierno está tratando de poner orden, o yo no lo quiero a Uribe, pero tampoco podemos permitir que cualquiera haga cualquier cosa, y vos te pones a investigar y te das cuenta que el 99% son todas cuentas truchas. Y estaba viendo acá en el chat que de pronto empiezan acá, ¿no? Empiezan ustedes porque son comunistas, acá hay que establecer el orden. Digo, es increíble cómo el bloqueo mediático viene, por un lado, por los medios tradicionales, ¿sí? Que fíjate vos que hoy por hoy los medios colombianos están a la derecha de CNN. Hasta en CNN te muestran imágenes, hasta Fernando del Rincón lo increpa a Uribe, y en la prensa colombiana está todo perfecto. Están hablando de cualquier otra cosa. Pero no solamente son los medios de comunicación, sino también las redes, que se llenan de estos perfiles de muy dudosa autenticidad, lleno de, no, son violentos, hay que cuidar el Estado de Derecho, nos quieren llevar a ser Venezuela, y así, todos con el mismo discurso, pum, 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 y lo mismo lo habrás visto en el Perú, con la millonada que está poniendo Key con las redes sociales. Sí, sí, qué locura esto de los trolls, de los haters que nos tienen acostumbrado acá. También Marquitos Peña, ¿te acordás cuando gobernaba Macri? ¿Cuántos millones de dólares a pagarle a troll centers para tratar de alguna manera generar una realidad que no existía, ¿no? La gente se estaba cagando de hambre, pero los trolls te decían que las cosas iban bien. Bueno, habrá la gente que se caga de hambre y piensa que no se caga de hambre, que bueno, en el mundo hay de todo. Pero la verdad, esto que está pasando en Colombia, no creo que un troll center de bots o como se diga pueda cambiar algo. La gente está recaliente, está viendo lo que está pasando, es inocultable, es demasiado siniestro, las imágenes son masivas, masivas, continuas, continuas, minuto a minuto. Hay nuevas imágenes de todo Colombia, que Cali está prendido, que Bogotá, que Medellín, que otro sector, y están todo el tiempo así. Y bueno, yo espero realmente que Duque dé un paso al costado. Yo no sé, Duque y Uribe, pasa que van a tener que ser los dos. Pero, y que llamen a elecciones. Yo no veo otra solución a esto. Si no, va a seguir el horror
hasta las nuevas elecciones y si es que las hacen, y como decís vos, si se quedan unos años esto va a ser terrible. Yo no creo que el contexto mundial esté para que esto continúe tanto tiempo, no lo veo, es demasiado fuerte, es demasiado fuerte. A ver, hace un ratito mencionabas a Petro, a Gustavo Petro, el candidato que más votos sacó, aparentemente, vamos a confiar en los resultados de las elecciones, y fue el que más votos sacó después de Iván Duque. Gustavo Petro, que tiene una alianza progresista, Colombia Humana, y Colombia Humana está inserta en un proyecto más grande, que es claramente el competidor contra el uribismo que más voluntades ha logrado reunir. Y sabés que a mí me llama mucho la atención que a ver, está bueno también utilizar el análisis para ver cuánto de espontáneo hay en los discursos, porque a ver, puede haber un discurso que vos estás de acuerdo o no, pero es espontáneo, hay alguien que pensó eso y lo dijo, y cuánto de prefabricado hay en ese concepto, ¿no? Y vos vas a ver que tenés un montón de gente defendiendo la represión de Duque, defendiendo a Uribe, pero hay otra gente que dice, Uribe es una porquería, Duque es un asesino, pero Gustavo Petro también es un brazo de Álvaro Uribe, y Gustavo Petro es comunista, y estamos rehenes de la ultraderecha fascista o del estalinismo de Gustavo Petro, que a mí me causa mucha gracia por varios motivos. Primero, la gente no tiene la más pálida idea de lo que es el comunismo, ni de los mínimos requisitos que hay que reunir para ser comunista. Entonces digo, una persona que propone elecciones, que tiene una alianza progresista, que participa del sistema electoral, digo, Gustavo Petro es un dirigente progresista, está muy lejos de ser Stalin. Y es más, si sacamos la ideología y vamos a la forma, me parece que está más cerca de Stalin Duque que Gustavo Petro. Entonces, a mí me parece, no sé cuál es tu punto de vista, que no solamente hay una campaña en pie para defender a Iván Duque, sino también de decir, bueno, si caemos nosotros, nos llevamos arrastrado a Gustavo Petro. Es que es la típica de la derecha también, y por ahí la gente que no está bien informada, porque esto de hablar de comunismo en el siglo XXI es algo muy loco, porque cuando esta brisa bolivariana hablaba de socialismo del siglo XXI, como ya hemos hablado antes, para uno llegar a un nivel de decir de socialismo, de comunismo, de una organización social tal, de tal magnitud de conciencia humana, puede haber cientos de años hasta que sea. Ahora, lo mínimo que estamos pidiendo en Latinoamérica es que nos dejen un mínimo de soberanía económica, política, o sea, un Estado presente, porque viste que vos ves a los neoliberales o libertarios acá en Argentina, viste que se reciclan el nombre porque les da vergüenza llamarse neoliberales, te hablan de que no, China, ustedes me dan el ejemplo de China y Partido Comunista, si es el país más capitalista del mundo. Claro, lo que no te dicen que también es el Estado presente más fuerte del mundo y que ninguna empresa ni corporación va a hacer lo que quiere en China. Es un equilibrio de economía mixta tal cual se concebiría en un equilibrio mundial de la economía. O sea, tenés empresas, perfecto, pero controladas por el Estado que se llevan su ganancia y que tengan que pagar los sueldos que tengan que pagar, etcétera. Bien. Esto no nos dejan acá en Latinoamérica, ese es el problema. Te hablan de Chávez como si fuera un comunista que expropia todo y que, no sé, coarta de libertades a la gente. Y fue todo lo contrario. Chávez dio hasta 6 horas máximas de laburo, o sea, de trabajo, por ejemplo, dentro de la ley. O sea, la cantidad de aguinaldos, creo que era 2 veces al año, 3 sueldos juntos le daba a los trabajadores. Estamos hablando que hasta el más pobre viajaba al exterior. Ahora pero claro, estos países que realizan este tipo de reivindicaciones sociales son los que viene el imperio y los bloquea y los sanciona porque son un mal ejemplo, porque si los pueblos se dan cuenta que por ahí es el camino, todos se van a rebelar. Entonces no les conviene porque desde lo simbólico, tanto Cuba como Venezuela son un mal ejemplo para el mundo, claramente, porque recordemos, son países bloqueados y sancionados. ¿Por qué los sancionan y los bloquean si son un modelo económico deficiente que no sirve? Entonces déjenlos solos y que se mueran solos. No, los tienen que bloquear para que no funcione el modelo. Entonces Colombia no está bloqueado ni sancionado y sin embargo tiene que matar a la gente en la calle para que funcione el modelo. Colombia no está sancionado ni bloqueado y sin embargo tiene que apretar al pueblo para pagar una deuda al FMI
dólares Y que que no hay llegan. hambre en Colombia, que hay gente que habla de Mucha. Colombia como el paraíso de la abundancia, y hay gente que Ja. pasa hambre en Colombia. Sí, También hay no, chicos no. con el estómago inflado de la desnutrición en Colombia. ¿De qué hablan? Bueno, acá tenés, mira, Departamento Nacional de Estadística de Colombia. 21,2 millones de colombianos no cubren necesidades básicas y esto era hace meses atrás. Imagínate ahora lo que es, lo que pasa Y que son los el medios no lo... principal aliado de Estados Unidos en Latinoamérica. No ¿Y tienen sí? ningún bloqueo, al contrario, tienen bases militares. Son ¿Sí? el sumum de las buenas relaciones con el imperio. ¿Y dónde está ¿Sí? la prosperidad, la abundancia, la ¿Sí? libertad? Ahora, es muy chistoso porque, bueno, viniendo como vos decías recién, primero estos libertarios, neoliberales, liberales, burgueses, no sé cómo llamarlo ya, te dicen que el ejemplo era Chile, explota Chile. Después el ejemplo era Perú, va a ganar la ultraizquierda en Perú, porque la gente está muerta de hambre en Perú, porque hay un nivel de desigualdad impresionante. Y después también el ejemplo era Colombia. Colombia está hecha prácticamente hay un genocidio que está sucediendo ahora. El que siempre buscan ejemplos y no se dan cuenta, muchachos, no se dan cuenta que no sirven sus ejemplos, que ya no tienen argumentos. Es hora que los pueblos despierten. Necesitamos gobiernos fuertes, estados presentes que se preocupen por sus pueblos. No les crean a las corporaciones mediáticas que son los oligarcas son los dueños y nos van a contar que su sistema no funciona. Claro que no. Pero bueno. Diego, mirá, acá puse en pantalla el comentario de Adriana Llanos Escobar. Dice, necesitamos gente nueva de a pie para presentarse a las elecciones. Ya ni Petro, ni Uribe, ni Duque, ni ninguno de esos. Ahora, a ver, no la conozco Adriana, probablemente sea su punto de vista o no. Ahora, lo que me interesa es analizar el discurso. Fíjate que cómo funciona esto, es decir, ya ni Petro, ni Uribe, ni Duque. Primero Petro encima. O sea, Uribe viene gobernando Colombia hace décadas. Iván Duque está asesinando un montón de gente en la calle y ponemos a Petro en la misma bolsa, que tengo entendido que nunca fue presidente de Colombia, Gustavo Petro, y encima lo pone primero, onda, el que está matando, reprimiendo, asesinando y empobreciendo sería Petro primero en la lista. Raro, Y raro. sí, y sí, Ahora, bueno, había... Sí, esto sí. de necesitamos gente nueva de a pie, es justamente el plan de que cualquier construcción colectiva que lleva años, reunir voluntades, darte a conocer, que la gente te tenga confianza, no, esto no sirve, hagamos algo nuevo, garantizándonos de que nunca llegues al poder, porque si cada vez que surge algo lo vas a descartar y claramente, no es que mañana un estudiante colombiano dice, che, yo quiero ser presidente y gana. Entonces, No. este discurso me parece incluso más peligroso que el que defiende a Duque, que es impresentable e indefendible. Sí, totalmente. A ver, los pueblos sin organización nunca van a llegar al poder. Este tipo de protesta es lo que decías vos hace un rato. ¿Hasta cuándo van a poder estar protestando en la calle? Si no interviene ningún tipo de organismo internacional, la ONU, no sé, y sigue esto así, y Duque tiene todas las armas en el Estado, ¿no? Y sigue matando gente, y siguen matando gente, y siguen... ¿Hasta cuándo va a aguantar el pueblo si el pueblo no está armado? O sea, es una, como decía, me acuerdo, Allende, ¿no es cierto? Este primer gobernante de izquierda en Chile, cuando él trataba de mantener un equilibrio con los militares y la ultraizquierda chilena en su momento, recordemos, disculpame que hago este paréntesis porque justo se me No, vino por a la favor. cabeza, Sí, sí, y sí. la ultraizquierda, digamos, dentro del partido de Allende, la ultraizquierda, los más radicales decían, no, hay que salir y hay que armar al pueblo. Toca. Escúchame, Allende había ganado por 60.000 votos en su momento a la derecha chilena, porque había habido también una desunión entre el centro y la derecha. Nadie quería que gane Allende del centro a la derecha. O sea, Allende ganó por un 30 y pico por ciento. La mayoría del pueblo chileno, lamentablemente, no quería Allende. ¿Sí? Eso es una realidad respecto a los porcentajes y votos, ¿sí? Me estoy refiriendo. Obviamente se equivocó después de la historia. Allende tendría que haber sido presidente de Chile por muchos años. Pero lo que quiero decir que Allende decía, ¿cuánto pueblo se necesita en la calle para ganarle a un tanque de guerra? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuántas personas le ganan a un tanque? ¿Sí? O sea, acá estamos hablando de algo absolutamente asimétrico y si el pueblo no se organiza realmente, esto va a ser aún peor de lo que está sucediendo. O sea, si Petro, no sé, por ahí no les gusta Petro, pero es lo que hay, muchachos, votemos otra cosa y organicemos, ¿no? Si está Petro, será Petro, pero si no se organizan, el poder real sigue, muchachos, el poder real continúa. Muy bien. Bueno, a ver, me parece interesante esto, pero algunos es que
Por eso no les creo, porque cuesta comprender que haya colombianos que no comprendan en el fango en el que se están revolcando. Si no te gustan las opciones, de mínimo vas a tener que entender que Colombia es una dictadura que necesita una democracia. Y después en democracia, dentro de la regla del juego, la democracia, jugarás tus fichas, harás lo que tengas que hacer. Pero ahora la prioridad de Colombia es salir del modelo narcodictatorial del uribismo. Entonces, por eso digo que me parece mucho más dañino, peligroso y deshonesto este discurso. Decir, no, se tienen que, ni Petro ni Uribe, o sea, pará. Colombia está en dictadura y necesita una democracia. De mínima, Colombia necesita un Estado que no mate a las personas. Ni cuando hay paro nacional, ni cuando no hay paro nacional. Ahora, a diferencia de Petro, vos y yo somos chavistas y bolivarianos. Y recién mencionabas algo, está bien, ¿no? ¿Digo Sí, bien? sí, Ah, sí, ok. totalmente. Y digo esto porque vos al principio de la conversación dijiste algo que me pareció, pero absolutamente revelador. Viven hablando de Venezuela, y acá también en mi enojo constante, y por más que me puté, me importa tres carajos, mi enojo constante con el progresismo latinoamericano, que no se da cuenta que tiene infinidad de argumentos para discutir las mentiras que se vierten. Colombia es un estado súper violento. Colombia es un estado asesino. Hay violaciones a los derechos humanos documentadas, constatadas, verificadas y probables, no en un contexto en particular, todos los días. Entonces, cuando de pronto vemos que algunos progresistas dicen, no, bueno, no, porque hay que ver de que Colombia, de que Venezuela recupere, bla, 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 bla. Dale, y de Colombia hablan una vez y de Venezuela hablan todos los días. Algunos se enojaron, pero a ver, que el canciller Felipe Solá salga en una entrevista en CNN, el canciller de la Argentina, hablando de Venezuela, el mismo día que habían matado 100 pibes en Colombia, uno dice, dale, ¿qué somos giles? Sí. Entonces, vos recién mencionaste de que utilizaron una situación excepcional en Colombia, y esto me pareció fantástico. Los mismos asesinos colombianos fueron pagados para ir a hacer un golpe de Estado, si querés, poco ortodoxo o no convencional en este marco de la guerra híbrida, que todos lo conocemos con el nombre de guarimbas, que es básicamente un grupo de manifestantes prendiendo fuego a personas, rompiendo todo y matando policías. Y muchos de ellos armados. Algunos quieren equiparar al gobierno venezolano defendiendo la democracia de esta horda de delincuentes con lo que está ocurriendo de que hay un pueblo marchando de manera genuina. Porque hay madres, porque hay chicos, porque hay nenes, porque hay jóvenes, porque los vemos que no van con un arma ni van pertrechados con toda una aparatología, gente que está saliendo a manifestar. Es incomparable, no existe eso de, no, la represión en Venezuela, la represión en Colombia, son dos situaciones absolutamente diferentes. Y lo más loco es que los asesinos colombianos son los mismos que salían a matar a la Guardia Bolivariana en Venezuela. ¿Podés explayarte un poquito más en este sentido? Que poca gente lo tiene claro y esto es fundamental. Sí, 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 totalmente. Por eso aprovecho a veces en el canal Telegram a poner algunos datos, ¿no? Porque en este momento el pueblo de Colombia, no todo, porque están los colombianos despiertos hace muchos años, que lamentablemente son los que van matando a lo largo de los años, líderes que van apareciendo, líderes que van matando en Colombia. Eh, Entiendan que los medios de comunicación, esos que hay en su propio país, no están pasando lo que está sucediendo justamente con esto, con esta revuelta, con estos asesinatos despiadados por parte de paramilitares, son los mismos que a ustedes les dicen que en Venezuela hay una dictadura. Para empezar, a ver, hay simplemente tratando de asimilar eso, la oligarquía colombiana está aliada con la oligarquía venezolana en consonancia y en sumisión con los intereses estadounidenses, ¿sí? De las élites norteamericanas y europeas. Esos son los enemigos, no es el gobierno de Nicolás Maduro, ese es el tema. Y esas revueltas que sucedían en Caracas, que no eran en todo Venezuela como sí está sucediendo en Colombia, que está prendida a fuego por todos lados, eran un lugar muy chiquito, en una parte cerca de Plaza Altamira, yo conozco toda esa zona, en algunas cuadras, que es zona clase media especialmente, y un poquito más
hacia el este un poco clase media alta, pero hasta ahí la clase alta ya vive en otros lugares mucho más alejados. No van a permitir que haya guarimbas en sus calles, les puedo asegurar. Era en esa zona, estaba todo el periodismo internacional ahí, nadie tocaba a los periodistas, nadie le disparaba a los periodistas, intocables, estaba repleto y estaban esperando la foto de alguna especie de, por ejemplo, algún guardia nacional que se cansó y repartió palo, estaban esperando esa foto. Y de hecho, un dato muy importante es que ahora seguimos con lo de los paramilitares que estaban ahí infiltrados, es que Maduro aclaraba todo el tiempo en ese momento, aquel guardia nacional que tenga accesos va preso, y de hecho hay guardias nacionales que van a estar décadas presos por haber cometido excesos. Fíjate vos la diferencia, y son muy pocos. De hecho, los que han fallecido durante las revueltas en Venezuela, estas guarimbas, la mayoría son chavistas. La mayoría son chavistas. Recuerdo que había movilizaciones chavistas, le han tirado hielo por la ventana, botellas de hielo, han muerto gente así. El que murió quemado, Figueira, si no me equivoco el apellido, lo mataron por parecer chavista porque era negro. Vamos a ser Diego, sinceros. ¿cuántos sumarios se le iniciaron a los asesinos de las fuerzas de seguridad en Chile? ¿Cuántos sumarios se están generando en este momento con las fuerzas de seguridad de Colombia? Venezuela, en ese contexto de repeler un golpe de Estado, a los militares, a la Guardia Nacional, a todos los funcionarios de las fuerzas de seguridad que cometieron excesos, tienen iniciadas investigaciones y muchos de ellos están condenados. Que me expliquen y que me vengan a contar si Piñera hizo eso, si Iván Duque va a hacer eso. Y ahí es donde se termina la farsa. ¿Sí? Y se termina la farsa para la derecha, para la ultraderecha y también para el progresismo tibio y cagón. Sí, además miren hasta el aspecto de los que manifestaban en Venezuela. Van a Google, busquen las fotos. Mujeres, muy artificialmente producidas, muy lindas. Qué delicado que sos. Muy lindas. Las tetas hechas, como decimos en Argentina. Muy lindas. Todo SOS Venezuela. Nos morimos de hambre. Gente de clase media alta o algún que otro oligarca también, que eran los que conducían las marchas. A ver, en Venezuela, los que iban al frente de la marcha. Julio Borges, ahora exiliado del exterior porque asesinó a un pibe en un vehículo, lo atropelló, es el que se encargó de ir por Europa y Estados Unidos pidiéndole sanciones a su propio país. Enrique Caprile, uno de las familias más ricas de Venezuela, Corina Machado, los Machado, oligarquía venezolana, etcétera, etcétera. Ellos son los que se quejan del gobierno de Maduro. Pensemos por un instante, si los oligarcas se están quejando de un gobierno, claramente es porque ese gobierno le está tocando los intereses a ellos, no al pueblo, y los que estaban en las marchas eran paracos colombianos, muchos paramilitares que tenían GoPro acá también para filmar, GoPro, cámaras carísimas, con casco, todos producidos, tratando de crear discordia en las calles. Y de hecho hay una anécdota muy buena que me contaron allá en Venezuela, que en la zona esta de Altamira, Palos Grandes, Chacao, municipio de Chacao, cuando llegaron estos guarimberos, los aplaudían mucho, ¿no? No todos, porque hay muchos chavistas también en esa zona, que no habla mucho, pero yo sé que hay chavistas también en esa zona. Los aplaudían diciendo, bien, nos van a liberar de esta dictadura sangrienta. Bueno, la cuestión que pasaron una semana y ya no se los bancaban, porque no los dejaban salir ni a ellos de las casas. Le ponían gomas quemadas en las puertas, ¿entendés? Un desastre, son paramilitares, no son gente peligrosa, muy peligrosa. Bueno, llegó un momento que se hartaron, y ahí fue la estrategia positiva del gobierno, luego de 100 días de hartazgo, dijo, vamos con constituyente y que el pueblo elija representantes para que se acabe la violencia. Listo, arrasó el chavismo. Y la oposición no se pudo presentar porque si se presentaba estaba legitimando al presidente en funciones, el cual ellos se encargaron de deslegitimar durante años diciendo que estaba usurpando el poder. Así que fue una jugada maravillosa del que le dicen más burro, despectivamente allá en Venezuela, y es una estratega, yo te diría, de alto vuelo internacional y con una frialdad muy necesaria para estas épocas que corren. Mira, Diego, yo te diría que tan importante como el petróleo, que obviamente sabemos que la causa del bloqueo y el ensañamiento con Venezuela tienen que ver, porque algunos dicen, no, cualquier país que se rebele contra el imperialismo va a terminar como Venezuela. No. Porque ningún país, y hablando de Latinoamérica, tiene el petróleo que tiene Venezuela.
Ninguno de nuestros países tiene 200 años de petróleo abajo del suelo. Entonces, por más rebelión, obviamente que te van a perseguir, que va a haber lawfare, que te van a tratar de destruir. Ahora, con la hazaña con la que intentan destruir a Venezuela, tenés que tener 200 años de petróleo abajo del suelo. No es que a cualquiera por antiimperialista le pasa lo que le pasa a los venezolanos. Después sí. me río porque mientras conversamos hay gente que pone, ¿y por qué hay tantos venezolanos en el mundo? ¿Por qué hay tantos exiliados? A ver, hay un problema cognitivo, esto incluso me lo dijo alguien en el chat que me encantó, ¿no? Hay un problema cognitivo. Decimos, a ver, ¿hay problemas en Venezuela? Sí. ¿Existen situaciones que son tremendas en Venezuela? Sí. El bloqueo es perjudicial, interrumpe la vida natural económica, genera crisis, genera que la vida sea muy dura. Sí, nadie lo está negando. ¿Por qué la gente se va de Venezuela? Y muchos se van de Venezuela porque es mucho más cómodo vivir en un país que no está bloqueado si tenés algo, porque les garantizamos que es mejor ser pobre en Venezuela que ser pobre en algunos de nuestros países. Pero todos reconocemos que la situación en Venezuela es jodida. Pero ¿qué pasa? Vamos a las causas. ¿Por qué la cosa en Venezuela está jodida? Porque hay un bloqueo imperialista para destituir al gobierno. Y siguen, ¿no? ¿Y por qué no dicen que la gente se va de Venezuela? Lo estamos diciendo. ¿Y por qué no dicen que en Venezuela? Lo estamos diciendo. Y siguen y siguen y siguen con la cantinela. Y parece que estás hablando con un orangután. Mirá, el tema ese famoso de por qué no dicen que se van a Venezuela, hay que aclarar una cosa. Primero se han ido 1,5 millones aproximadamente, los cuales ya volvieron más de 600.000, eso no te lo dice nadie. Segundo, muchos de los que se van en aviones, en vuelos aéreos. ¿Qué pobre de qué país? A ver si me está viendo un colombiano en este momento que está en la miseria, que no tiene plata. Tenés boletos aéreos para pagar en dólares, irte a otro país y tenés que tener los dólares para bancarte el alojamiento hasta que consigas trabajo. Pensemos un poco en eso. ¿Qué pobre real de un país que dice salir de una crisis humanitaria? ¿Ustedes se imaginan? No sé, si la gente que está viendo esto se interioriza un poco lo que está sucediendo entre Arabia Saudita y Yemen, ahí van a ver una crisis humanitaria real. Esa gente flaquita, desnutrida, que aparece en las fotos, que no tienen agua potable, no tienen nada, no tienen servicios. Eso es una crisis humanitaria. Venezuela es un lujo vivir en este momento para alguien pobre en relación al pobre colombiano, al pobre peruano, al pobre chileno, hasta el pobre argentino, diría yo, porque tenés cajas de alimentos, porque tenés subsidiado todos los servicios y no los pagás, porque hasta que empezó el tema de las sanciones y bloqueos contra PDVSA, la filial, del Petróleo de Venezuela, la gasolina era gratis, porque internet es gratis, porque tenés un clima hermoso. Además, imagínate acá en Argentina un pobre se caga de frío en calle Corrientes, repleto de familias tiradas con papeles de diario, muertos de frío. Bueno, eso no sucede en Venezuela y menos en Caracas, que es un clima perfecto todo el año. O sea, tenés un montón de matices para decir por qué un pobre en Venezuela vive mejor que un pobre promedio en el resto de Latinoamérica. Y ahora bien, a pesar de estar bloqueada, que nadie, está bloqueada y está sancionada, por favor, y le están robando todos los activos en el exterior. ¿A Colombia le pasa eso? No, y está mucho peor que Venezuela. Perdón, Diego, pero acabo de encontrar el comentario de la noche. José Querales dice, lo difícil no es conseguir plata para salir de Venezuela, lo difícil es conseguirla para volver. Maravilloso, maravilloso. Exactamente. Diego, para ir cerrando, me llama mucho la atención y es algo que la verdad que no dejo de salir de mi asombro, de gente que dice, soy colombiano y soy estrato 1, soy colombiano y soy estrato 2. Boludo, no lo puedo creer. ¿Sí? Parece una película de hace 200 años, que haya gente dividida por estratos, o el sistema de castas de la India. ¿Sí? Explícame cómo carajo hay un país que se divide en estratos y son como 7 en el siglo XXI en Latinoamérica, un país vecino. ¿Qué ¿Sí? carajo es eso de los estratos? Bueno, si yo soy estrato, ponele 1 o 2, puedo entrar a tal centro comercial. Tengo tales beneficios. O sea, tenés los centros comerciales para pobres, los centros comerciales para ricos. Ahora, para poder entrar al centro comercial, es una locura absoluta. Es el capitalismo en su máxima expresión de miseria, de maldad, si se quiere una palabra. Esto nos ha llevado a este sistema porque no hay estados presentes que regulen al libre mercado. Esa es la única realidad. Y ya en Colombia es directamente, es un horror, porque esto, uno puede decir, bueno, Chile es así, un mercado directamente no le pusieron ningún tipo de cadena, hace lo que se le canta en Chile.
Pero la diferencia es que en Colombia tenés al narcotráfico que directamente ha usurpado el poder real y tiene el control del Estado, de la fuerza estatal. O sea, el mismo narcotráfico hace uso del legítimo uso, perdón, valga la redundancia, de la fuerza, ¿no? De la legitimidad que te da el Estado. Es una locura absoluta. De hecho, hay militares, no sé si viste, hay un video dando vuelta, que el militar está casi llorando porque los mismos paramilitares le estaban diciendo andar reprimir, el militar se negó, porque llegaba un momento que dijeron no y le tiraron gases lacrimógenos al mismo militar. Una locura absoluta lo que está sucediendo en Colombia. Diego, pero a ver, perdóname. ¿Los propios colombianos se dan cuenta que eso de dividir la sociedad en estratos es del medioevo? Porque digo, capaz que uno viviendo ahí le parece natural, pero uno que no vive en Colombia dice, che, tiene una sociedad dividida en castas, pero ¿qué es eso? O sea, incluso, no sé, en Argentina y en la mayoría de los países está esta división de la, qué sé yo, clase baja, clase media, clase alta, pero eso no es una categoría oficial que está en la ley, es una manera de hablar. No, este es pobre, pero es algo informal. Ahora, que desde el Estado esté estructurada y segmentada la población en estratos, o sea, no sé, es algo que me remite a la esclavitud, ¿no? A un Estado semimoderno, moderno del siglo XXI. Bueno, es que vos mismo lo dijiste al principio, parece natural. Ese es el problema con el resto de Latinoamérica, en lo cual Venezuela se excluye de esa. En Venezuela no está naturalizado que el pobre viva tan mal. Entonces, cuando vienen los gobiernos, cuando vienen estos bloqueos y sanciones, se empieza a notar mucho, la gente se desesperó en Venezuela porque no tenía el mismo poder adquisitivo, los medios te dicen, andate a Colombia, andate a Argentina, andate a Chile, que ahí la vas a pasar muy bien, porque Venezuela no sirve, tu país no sirve, andate, andate, andate. Así durante años, una campaña atroz, se fueron muchos y se quieren matar, porque realmente no era un oasis, ¿no? Como dijo Piñera en Chile. Ir al exterior es muy, muy difícil y tu país no es tan malo como te lo dicen. En Venezuela no está naturalizado, es el tipo de pobreza que hay en el resto de Latinoamérica, eso es que hay que entender. En Colombia está naturalizado esto que me está diciendo, en castas, vos sos más pobre, vos sos esto, vos sos... Es lo mismo. Yo te digo, a ver, soy argentino, vamos a ser sinceros, en la época de Néstor y Cristina empezó a desaparecer esto de la gente tirada en la calle durmiendo, pero yo recuerdo antes de Néstor y Cristina, en la época del neoliberalismo, yo tengo familia en Buenos Aires, que uno iba por las calles, en la época de Menem, del menemismo, como repleto de gente durmiendo en el piso, y llega un momento que uno lo naturaliza, llega un momento que vos vas a Capital Federal y decís, bueno, voy a caminar por la calle y voy a ver familias enteras durmiendo en la calle. Claro. Bueno, eso en Venezuela, en la Venezuela de la Revolución Bolivariana, no estaba naturalizado porque Hugo Chávez se encargó de que no haya un solo indigente en la calle en Venezuela, ni uno solo. Eso hay que entender. Y hoy, con bloqueos y todo, yo todavía no vi ninguno. ¿Entienden lo que digo? Ahora, seguro que hay, ya te voy diciendo, porque la crisis es fuerte por los bloqueos. Ahora, yo ahora en Buenos Aires voy y es fácil ver a alguien durmiendo en la calle. ¿Se entiende lo que digo? Y bueno, esto es. A ver, Diego, para terminar, a ver, en primer lugar, le recordamos a la gente, están viendo en pantalla, ahí, @Diego en la lucha, así lo encontrás en Telegram, donde vas a poder ver todo el material que va llegando de primera mano de nuestros hermanos colombianos, de estos cuerpos que se están encontrando, muchos de ellos profanados, mutilados, y son cosas que no se pueden compartir libremente en cualquier red social. En Telegram tenemos la posibilidad. Así que suscríbete al canal de Telegram de Diego en la lucha, @Diego en la lucha. También tenés acá abajo en la descripción del video el canal de YouTube de Diego. Vos pinchás ahí, te suscribís. Importantísimo fortalecer estas herramientas. Y por supuesto, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con el pueblo colombiano de continuar apoyándolos, contándolo y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que no se agobie, para que no se agote, para que no se extinga la lucha del pueblo colombiano y que no tengan la impunidad de matar y masacrar sin que nadie diga nada. La patria grande no solamente somos nosotros, en este caso estamos conversando dos argentinos, pero acá está lleno de gente de todas las latitudes a lo largo y a lo ancho de toda Latinoamérica. Colombianos, estamos con ustedes. Ahora, me gustaría para cerrar una reflexión tuya con respecto a Perú, que sabemos que hay una disputa electoral importantísima, bisagra en el Perú, y hoy me sorprendía. Más temprano publicó un video de un hermano colombiano, Wilmer Domínguez Remar,
donde contaba cómo Keiko Fujimori, la candidata de la ultraderecha, la amiga de Duque, la amiga de Macri, había permitido que torturen a su propia madre y ella ocupó el lugar de su mamá como primera dama de su padre, una cosa tétrica, espantosa, horrible. Y me comenta, no uno, varios peruanos, me empiezan a comentar algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Primero, mira, primero te voy a contar una anécdota cortita, Diego. Me entrevistan unos compañeros peruanos, unos genios, y el título del encuentro, de la entrevista, era ¿cómo es la Argentina con un gobierno de izquierda? Que primero me chocó, porque digo, yo no sé qué andan diciendo de que en Argentina hay un gobierno de izquierda. Puede haber un gobierno progresista, un gobierno de coalición con una vocación progresista. Ahora digo, de izquierda me parece como mucho decirle de izquierda al gobierno del Frente de Todos. Eso en primer lugar. Segundo, que me dicen, ¿y es verdad que los argentinos están comiendo de la basura? ¿Verdad? Digo, de Macri no dicen nada, del endeudamiento a 100 años no dicen nada, de cómo destrozó a todo el aparato productivo no dicen nada, y en Perú es como que les están contando la fantasía de que Argentina era un país maravilloso con Macri, apareció Alberto Fernández y estamos todos revolviendo la basura. Eso en primer lugar. Pero lo que me choqueó hoy temprano es la cantidad de comentarios de gente diciendo, vos callate, argentino, que en tu país el gobierno está fundiendo a los productores de carne. No. Cuando lo leí, primero me reí y después casi me pongo a llorar. Y esto lo explicamos cortito. Está habiendo un boom de las commodities argentinas, granos y ahora carne. Subieron los precios, esto quiere decir, o sea, lo que vende Argentina al exterior ahora es más caro. Y eso a priori debería ser bueno para un país. Si lo que vos vendés subió de precio, genial, todos felices. No. ¿Por qué? Porque claro, la comida, a ver, si no sé, exportáramos oro, bueno, tranquilo, no pasa nada. Exportáramos tecnología, genial que suba el precio. Ahora, cuando vos exportás comida, a los que producen la comida les conviene venderla en dólares al exterior y no vendértela en pesos al propio pueblo argentino. Bueno, en Argentina la comida elevó su precio y los productores de maíz, de soja y de carne ahora prefieren venderla en dólares al exterior y para que los argentinos comamos la comida argentina nos están exigiendo pagarla a precio internacional. Que un bife o que el pan lo paguemos lo mismo que lo pagan en Francia, que lo pagan en Inglaterra, que lo pueden pagar los chinos. Una aberración. ¿Y qué pasa? Mientras estamos viendo récords de pobreza, de desempleo, mientras la Argentina, el pueblo trabajador la está pasando muy mal, los productores de alimentos están teniendo ganancias récord. Son más ricos que nunca, acumulan dinero más que nunca. El pueblo cada vez peor y los sectores concentrados, la oligarquía cada vez más millonaria y más opulenta. Ante esto, le venimos exigiendo, rogando, pidiendo, presionando para que Alberto Fernández tome medidas para ponerle un límite a esta ambición de estos sectores de poder. Bueno, finalmente, y estamos muy contentos de que Alberto Fernández haya tomado medidas y dijo, ok, quieren que los argentinos compren comida argentina al mismo precio que en el exterior, les prohíbo las importaciones por 30 días. Entonces, los productores de carne tienen prohibido por el Estado Nacional exportar carnes durante 30 días para que se sienten a negociar y estén dispuestos a venderle la comida argentina al pueblo argentino a un precio que los argentinos lo podamos pagar. Ahora, en Perú, los medios de comunicación están diciendo de que Alberto Fernández, como es un dictador comunista sediento de sangre, está atentando contra pobres productores cárnicos que tienen 3 vaquitas y Alberto Fernández los está condenando a la pobreza y a la miseria. Explícame esto, Diego, porque me vuelvo loco. Mirá, la verdad que yo estoy en contacto todos los días con gente allá de Perú. Como WhatsApp estamos hablando de la campaña de allá de Castillo, porque a mí me tiene muy pendiente eso, porque la verdad sería un logro para Perú y la patria grande espectacular que gane alguien de izquierda en Perú. Sí, están hasta Milei, lo han llevado hasta Milei a dar charlas allá, imagínate, viste, con la sanata esa de los libertarios, pero bueno, mirá, ¿es comunismo o libertad? Es lo que te dicen allá. Esas estupideces de propaganda son las que están. Lo que me da risa el video este que anda circulando también por Perú, por suerte, que Iván Duque decía lo mismo antes de ganar de presidente, ¿no? Si no ganamos nosotros, vamos a ser Venezuela.
si no ganamos nosotros, va a venir el comunismo. Bueno, esto es Colombia hoy en día, muchachos. Esto es lo que sucede en Chile también, que sigue prendido, por más que antes fue peor, pero Chile está muy pendiente, ganó elecciones por suerte los sectores del pueblo. Y en Perú pasa lo mismo, un país eternamente empobrecido, donde la pobreza está absolutamente naturalizada, la oligarquía continúa con el mismo relato de la derecha a nivel latinoamericano, ¿no? Que ahora va a venir el comunismo y vamos a estar peor. ¿Peor que qué? Si Perú tiene una muralla que divide Lima de los más pobres, de los más ricos, es una locura lo que pasa en Perú. No pueden estar peor de lo que están en Perú. Esa es la realidad. Peor que lo que están, sí pueden. Si se transforman en una Colombia, pueden estar peor, ¿no? Si los empiezan a masacrar y a descuartizar a los manifestantes, ahí que van a estar peor. Eso es lo que sucede. Es el relato de la derecha desesperada, tratando de implantar matrices de opinión absurdas, totalmente desfasadas en el tiempo histórico que estamos viviendo. Le tienen miedo a Castillo porque Castillo además tiene rasgos peruanos. Él viene del pueblo, es un maestro, un docente que viene del pueblo peruano. Keiko Fujimori es japonesa, o sea, es una locura. ¿De qué estamos hablando? Una oriental que tiene al padre... Y que vienen de haber votado a un yanqui. Ah, sí, una locura. Además, tiene al padre preso por corrupción de las atrocidades que hizo en su momento Fujimori en Perú, y ahora la hija. La hija yo vi el debate, ¿no? Con Castillo, estuvo bueno el debate que dio con ella, y ella parecía prácticamente de izquierda con las promesas que hacía, era chistosa, pero después las campañas, ¿viste? Claro, porque la derecha tiene eso, cuando está en campaña hace promesas de la izquierda, pero gobierna como derecha. La izquierda te promete cosas de izquierda y es izquierda, muchachos. A ver, entendamos eso. Lo que no quiere decir que haya algún traidor dando vuelta que se diga de izquierda y no lo sea, como pasó acá con Menem, que se decía peronista y nos vendió entero el país, etcétera, ¿no? Bueno, Ollanta Humala en el caso de Perú, sin ir más lejos. Bueno, ese es el tema, eso es lo que está pasando. Es realmente ridículo. Pero bueno, lo que decías vos de la carne también es una cosa increíble. La oligarquía es igual en todos lados, ¿no? Es el pueblo, antipueblo, llevarse todos los beneficios. Ahora, cuando los commodities bajan y necesitan subsidios, son los más socialistas del mundo, ¿no? Corren a un Estado que tiene que estar presente para que los subsidien, para que los ayuden, porque ellos son el campo, ellos son Argentina. Por favor, realmente el pueblo tiene que despertar. La verdad que el futuro depende de nosotros, del pueblo, de que tengamos una vez por todas interés en la política y nos interioricemos un poquito, nada más, un poquito de quién es cada uno, ¿no? Acá ganó Mauricio Macri en Argentina, algo muy grave también, ¿no? Que haya ganado Macri en Argentina y bueno, ya lo sabemos, muy bien. Vamos a terminar de esta manera, querido Diego, y primero te quiero agradecer enormemente por haberte tomado el tiempo, realmente muy importante, muy valioso el trabajo que estás haciendo, y para mí era importante que me des la oportunidad de poder contarle y que estés presente de esta herramienta, @Diego La Lucha, el canal de Telegram, donde van a poder encontrar todo el material, no solo una parte, no lo que podemos, no lo que nos dejan, sino todo el material que está llegando de Colombia, así que te quiero agradecer por eso, y vamos a cerrar de esta forma. He escuchado a muchos peruanos que no tienen casa, atención con esto, muchos peruanos que no tienen casa, diciendo que si gana Pedro Castillo, se van a transformar en Venezuela y el comunismo les va a robar su casa. Un sinsentido por dos motivos. Primero, porque es gente que no tiene casa, y segundo, porque vos me vas a contar cuántas viviendas entregó Hugo Chávez y Nicolás Maduro al pueblo, no cuántas le sacó, cuántas viviendas le entregó Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y de esta manera cerramos. Bueno, en lo que va de Revolución Bolivariana van entregando en este marco de programa, de proyecto que se llama Gran Misión Vivienda Venezuela, 3.500.000 viviendas sociales, no solo a venezolanos. A colombianos le han entregado 300.000 viviendas, ¿sí? Para que se entienda cómo le abren los brazos allá en Venezuela al extranjero. Y esto es histórico. Del venezolano en general, incluso antes de la revolución, siempre le extendieron los brazos al extranjero y muy bien, pero durante la época de la revolución bolivariana esto es algo realmente muy notorio. Y van camino a las 5 millones en el 2025. O sea, díganme qué dictadura del mundo se dedica a hacer tantas viviendas sociales en un país bloqueado, sancionado.
es realmente admirable, ¿no es cierto? Y espero, bueno, ni hablar de las misiones, cómo han operado de la vista tantas personas a lo largo de estos 20 años de revolución gratis, gente que se iba de otros países a operarse y seguramente muchos colombianos también. Llegó la hora de la unidad de los pueblos, de dejar esas diferencias mezquinas. De los colombianos deben despertar también y darse cuenta, yo lo he dicho en mi Telegram, el pueblo chavista, Venezuela no es pueblo amigo, no es pueblo enemigo. Entiéndalo de una vez por todas. Hay que entenderlo una vez por todas. Y yo creo que lamentablemente aprendemos a los golpes. Y es lamentable, pero no, la historia humana nos dice eso, ¿no es cierto? La misma historia, ¿no? Luego de revoluciones, luego de enfrentamientos, todos los derechos adquiridos de las clases trabajadoras, lamentablemente, siempre ha sido con sangre en la calle. Lamentablemente. Pero la única manera de enfrentar al poder real es con la unidad, ¿no es cierto? Es la unidad, unidad y unidad, decía Hugo Chávez en esa conferencia de prensa donde prácticamente se estaba despidiendo del pueblo de Venezuela, diciendo que Nicolás Maduro iba a ser el presidente si a él le pasaba algo. No sé si viste cuando él le pide claro. unidad, unidad y unidad es lo único que pido, y el chavismo se mantuvo unido, las Fuerzas Armadas se mantuvieron unidas, los milicianos y el Partido Unido Socialista de Venezuela, sobre todas las cosas, por suerte, está más unido que nunca y tiene muchos referentes líderes, que es muy difícil encontrar líderes en cualquier movimiento social. Sin embargo, en Venezuela hay muchos líderes, muchos líderes. No está Maduro, lo tenemos en la cabeza, pero tenemos muchos más. Y quiero dar mi pésame también al pueblo chavista venezolano por la muerte de Carneiro. Realmente un trabajador, un militar gobernador del estado de La Guaira, donde se encuentra el aeropuerto internacional, que tuve la suerte de ir en varias oportunidades, que estaba haciendo un trabajo impresionante de embellecimiento de la ciudad, del estado, un montón de obras increíbles, donde él desde las 6 de la mañana o antes estaba él supervisando obras, un trabajador incansable, falleció y es realmente lamentable, porque parece que siempre se nos van los buenos. Nuestro abrazo para el pueblo venezolano también en estas horas. Te invito a que te suscribas al canal de Diego en la Lucha, lo tenés acá en la descripción. Podés suscribirte también al espacio en Telegram, @Diego en la Lucha, para ver todas estas imágenes y todo esto de lo que estuvimos conversando. Te invito, si es la primera vez que estás del otro lado, que te suscribas a este espacio y fíjate que en la descripción y también fijado en el chat vas a encontrar la canción que le hicimos en esta ocasión en vivo al señor Álvaro Uribe y al señor Iván Duque, titulada Colombia, como para sumar una herramienta más a la hora de disputarle la agenda a estos mentirosos seriales. Diego, ha sido un inmenso placer y con ustedes nos vamos a encontrar en el día de mañana. Gracias por haber estado del otro lado. Nos despedimos con la certeza inquebrantable ¿de qué? De que venceremos. Hasta la próxima.